Buenos días con todos. Bienvenidos a este webinar que hemos llamado Más allá de la VPN, acceso seguro a sistemas críticos sin exponer tu red. Pasemos a la siguiente lámina. Bueno, para comentarles, en este webinar vamos a revisar cómo proteger accesos remotos a sistemas críticos sin depender únicamente de una conexión VPN tradicional, ¿no? Que es la que manejamos. En este webinar también vamos a ver una sesión práctica, no es todo conceptual, sino que vamos a ver una demo como tal. Es un enfoque en escenarios reales a accesos remotos. Eh, Finalizando, vamos a tener una demo en vivo aplicada a sistemas críticos y al finalizar, pues, un espacio para preguntas también, ¿no? Pueden dejar sus preguntas también a través del chat durante todo el webinar. Y adicionalmente les mencionamos que, pues, también al finalizar vamos a realizar un pequeño cuestionario sobre los conocimientos adquiridos en este webinar y tenemos, pues, premios también para los mejores puntos, ¿no? Los mejores puntajes que hayan realizado. Entonces, para ello vamos a tener como premio una demo personalizada con acceso a Tenant para el primer lugar y también un kit que vamos a estar regalando, un kit FIS. Para este webinar tenemos como speakers a Vanessa Campoverde, quien es especialista en ciberseguridad, y Francisco Herrera, quien es ingeniero de nube y ciberseguridad, especialista en ciberseguridad y acceso remoto. Entonces, damos inicio al webinar. Les dejo con Vanessa. Vanessa, bienvenida. No te escuchamos, Vanessa, por si tal vez activas tu micrófono. Ya, no sé si me escucha. Perfecto, ahí te escuchamos fuerte y claro. Listo. Buenos días con todos. Mi nombre es Vanessa Campoverde. Soy especialista de ciberseguridad aquí en la empresa FI Soluciones. El tema que vamos a tratar hoy es relacionado a lo que viene a embarcar lo que es VPN y lo que es ZDNA. ¿Qué es lo que buscamos nosotros demostrar hoy? Si bien es cierto, actualmente hay bastantes usuarios que no están dentro de una oficina, sino que están en home office, lo que se denomina lo que es acceso remoto. Entonces, lo que se busca es evolucionar ese acceso remoto a un modelo más seguro, granular y que sea trazable. De esa manera, nosotros podemos controlar quién accede, limitar a qué recursos se quiere llegar, a qué aplicación, a qué equipo de red el cliente quiere acceder o alguien de la empresa o un proveedor externo. Y con ello nosotros verificamos, también podemos verificar desde qué contexto y bajo qué condiciones está accediendo dicho usuario. Entonces, dentro de la agenda que vamos a ver el día de hoy, es como primer punto tenemos el nuevo reto de acceso remoto empresarial, las VPNs tradicionales, los límites, la exposición que ellas tienen frente a los ataques, a la parte de seguridad y los escenarios de riesgo, ¿no? Como tercer punto vamos a hablar lo que ya en sí, lo que es el ZTNA o el Zero Trust Access, lo que implica lo que es el acceso por usuario, por aplicaciones, por contexto. Luego de ello vamos a hacer un demo para que puedan visualizar cómo es la plataforma, cómo es la configuración, para que vean que es muy amigable y la configuración no te demanda tanto expertise. Y finalmente, pues vamos a hacer la evaluación que ya indicó mi compañero, un checklist de evaluación con respecto a ustedes, unas preguntas que se les va a realizar y los próximos pasos, pues que sería de poder hacer algún TENA o alguna POC dentro de sus instituciones, oficinas, etcétera. El acceso remoto, si bien es cierto, hoy en día ya es parte de la operación diaria. Antes quizás era una solución muy puntual, pero actualmente y más después de la pandemia, fue como un auge ya el tema del acceso remoto para usuarios, para técnicos, para proveedores, quizás también para retails que tenían la necesidad de poder acceder a sistemas críticos de cada una de las corporaciones. Entonces, dado aquello, los escenarios actuales, como ya todos vamos o hemos conocido, ya lo estamos viviendo, son usuarios que están trabajando fuera de la oficina, técnicos que se conectan a servidores o equipos internos de alguna empresa, proveedores externos también que a veces se les da accesos temporales cuando son la parte tercerizada de servicios, sucursales y sedes distribuidas
y lo que es soporte remoto a infraestructuras críticas. Estos son los escenarios actuales que se están manejando, que muchos de nosotros, muchos de ustedes lo están viviendo actualmente, y se ve la necesidad de tener un acceso seguro. Debido a ello, y dado los diferentes escenarios que se indicó en la diapositiva anterior, tenemos más accesos, por lo tanto vamos a tener más dispositivos, y como hay más dispositivos, más acceso, más usuarios, pues vamos a tener más exposición a los ataques. Por lo tanto, el acceso remoto, que hoy en día, digamos, lo estamos viviendo a una granularidad muy alta, va a convivir con nuevos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a tener dispositivos no gestionados, dispositivos BioD, aplicaciones en la nube, que también ya está bastante este tema. Podemos tener entornos híbridos dentro de nuestras infraestructuras empresariales. Y esto de aquí lo que nos hace es un poquito más de exposición a lo que es ransomware, phishing, que un atacante ingrese por algún puerto, por algo, y un movimiento lateral que vaya afectando las operaciones internas de la infraestructura de una empresa. Y el acceso también a proveedores externos, ¿no? Que también aumenta esa cantidad de usuarios actualmente para el acceso a cada uno de los equipos, aplicaciones que tenga cada empresa dentro de su red corporativa. Entonces, hoy en día, digamos, nos ponemos a pensar un poquito y decimos, el problema no es que podamos conectarnos, porque nos podemos conectar de diferentes maneras. El detalle es poder controlar las conexiones, poder tener una seguridad de que la persona con el dispositivo que se está conectando, pues no nos va a perjudicar con algún tema de puerto abierto, con algún permiso que no se tenga bien controlado, con temas de conexiones a nivel geográficos. Entonces podemos controlar todo ese tipo de detalles para con ello pues tener mayor seguridad al ingreso de los accesos de los diferentes usuarios a nuestra red. Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar un usuario una vez que se conecte? Dentro de estas preguntas siempre nos podemos hacer, ¿quiénes acceden hoy remotamente a nuestra red? ¿A qué sistemas pueden llegar realmente? ¿Todos necesitan el mismo nivel de acceso? ¿Existe quizás alguna trazabilidad por aplicación o recurso que me ayude a monitorear el acceso de dicho usuario? ¿Qué pasa si una credencial se compromete? Y es como que viene la parte más puntual de lo que es el acceso a remotos, ya que ahí vamos viendo el compromiso de cómo se puede comprometer, en este caso, perdón, la red, con el atacante que pueda acceder. Los sistemas críticos ya no están aislados. Los accesos remotos suelen conectarse a recursos esenciales para la operación. ¿Cuáles son esos sistemas por lo general que las empresas tienen, que vienen a ser la parte de ERP, para las partes contables con el CRM, base de datos, el tema de escritorios remotos, servidores internos, consolas administrativas, equipos de red y aplicaciones internas que han desarrollado acorde a su core empresarial? Entonces aquí vamos a entrar un poquito en detalle en una comparativa entre VPN y ZTNA. La VPN es lo que nos hace proteger el canal, mientras ZTNA protege el acceso. Aquí hemos hecho un enfoque muy rapidito en cuanto a cómo el nivel de modelo OSI actúa VPN comparado con ZTNA. El VPN, si bien sabemos, tiene diferentes protocolos de conexión. Uno es el tema del IPC, otro es el tema de SSL, TLS, hay también IKE versión 2, etc. Entonces, las VPNs tienen, digamos, dentro del nivel de modelo OSI, lo hacen a nivel de capa 3 y a nivel de capa 4. A nivel de capa 3, como sabemos, es a nivel de red. Para hacer la conectividad a la red, cuando se hace el tema del túnel, ahí es cuando se abre la brecha a la visualización de la red y donde puede el atacante ingresar y hacer un movimiento lateral. Y lo que es la parte de capa 4, lo que es el transporte, ¿no? Ya sea por DP, TCP. ZTNA, ¿cuál es la diferencia? ZTNA lo hace a nivel de capa 7.
lo que nos permite tener un acceso controlado por recurso y puntualmente tener ese acceso a la aplicación que se quiera requerir sin comprometer la red. Entonces, la diferencia no está en cómo se conecta el usuario, sino en qué puede ver y a qué puede acceder, que eso es lo que nos enfoca el concepto de lo que es ZTNA actualmente. Aquí he desarrollado una pequeña arquitectura como para que podamos visualizar entre la VPN tradicional y lo que es una arquitectura de ZTNA. Dentro de las VPNs tradicionales, como todos conocemos, tenemos la VPN de acceso remoto y VPNs de site-to-site. En las VPNs de acceso remoto, generalmente es lo que se usa para que un usuario que no esté dentro de la red corporativa pueda acceder a una red interna, ya sea servidores, sean aplicaciones, sean archivos, base de datos, equipos de red, etc. Entonces, ¿cuál es la función aquí? Ya muchos de nosotros hemos de tener VPNs en las oficinas, en red corporativas. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es utilizar lo que es IP pública, como en este caso tenemos el esquema. De ahí se crea un túnel y dentro de cuando se hace la creación del túnel, pues no tenemos un direccionamiento privado que es asignado por la VPN y mediante ese direccionamiento privado es el que el usuario hace una conexión remota. ¿Qué sucede en este caso? Que cuando se hace la parte del túnel, ahí estoy ya dando una brecha de acceso a lo que es mi red, porque ya está ingresando o va a tener un tiempo en que va a visualizar lo que es la red corporativa. Entonces ahí hay como un riesgo en cuanto a lo que es la parte de VPNs. Entonces eso tenemos como el ejemplo de una VPN acceso remoto. Imagino que muchos de nosotros ya la tenemos implementada. El otro caso de VPN, que es la parte de site to site, que es cuando se quiere en una empresa acceder y tiene varias sucursales. Entonces, la sucursal central quiere acceder a recursos que tenga o las otras sucursales de otros sitios, de otras ciudades, de otros cantones o incluso de otros países. Entonces, también se hace esta brecha de lo que es la parte de tunelización para usar el tema de la VPN. Esto de aquí, ¿en qué lo resumimos cuando estamos hablando lo que es ZTNA? Entonces hemos hecho un esquema equivalente que lo podemos visualizar aquí en esta presentación, donde cualquier usuario, ya sea con dispositivos administrados o no administrados, pues eso también es importante porque dentro de las VPN, como todos conocemos, necesitamos instalar un agente en lo que son los dispositivos, en los endpoints, para poder acceder, si no, pues no tenemos, digamos, el acceso. Uno de los diferenciadores con lo que es ZTNA no necesitamos ese agente, podemos usarlo desde un dispositivo administrado o no administrado, que eso nos ayuda y nos permite tener una mayor facilidad en cuanto a lo que es la parte de administración, ya que esto es a nivel de cloud, pero lo hace con políticas y el concepto de ZTNA es el tema de que tenga identidad, contexto y análisis de políticas para tener el acceso. Una vez que el dispositivo tenga el acceso, que ya lo vamos a ver en el laboratorio, puntualmente cada uno de los usuarios que van a asignarse van a tener el acceso únicamente a las aplicaciones que se les asignan, ya sea una aplicación web, ya sea servidores que tengan internamente en la empresa, sean de archivos, como la parte de NAS, base de datos, aplicaciones internas que se hayan desarrollado o lo que son equipos de red. Entonces aquí tenemos como un cuadro un poco de la arquitectura de lo que es la VPN tradicional y cómo, digamos, se orienta esa arquitectura a lo que es en la parte de ZTNA. Entonces, uno de los principales riesgos que se tiene en la parte de VPN tradicional es que nos va a otorgar el acceso amplio a toda la red cuando hace la parte del túnel, porque lo hace a nivel de capa 3 y a nivel de capa 4. En ZTNA no va a pasar dicho inconveniente porque lo hace a nivel de capa 7 y no nos accede directamente a la red. Bueno, aquí tenemos un diagrama más específico y un poquito más granular en cuanto a cómo funcionan las características, igual todos, digamos, ya hemos manejado ese tipo de VPNs.
Entonces, como se le mostró un poquito en la diapositiva anterior, la VPN tradicional, que es por lo general para acceder a la red, ya sea por remoto o sea site to site, entonces el usuario, ¿no es cierto?, que está en algún otro lado, que no está dentro de la red corporativa, va a conectarse y lo primero que va a ver va a ser la parte del firewall, donde ahí va a ser el gateway, el NATeo y todo lo que involucra en el cuarto de enrutamiento. Se hace la conexión mediante el túnel, ya sea IPC por SSL, y ahí va a poder ingresar a la red corporativa, a los diferentes equipos de red, aplicaciones que tenga ese usuario permiso. Entonces, dado este proceso, una VPN tradicional, ¿cómo funciona? Como ya les indiqué, se conecta el usuario por una IP pública, que la puede tener el firewall, un gateway VPN, se establece el túnel cifrado, ya sea por IPsec o SSL. Con ello el usuario recibe una IP interna a la red corporativa y con ello pues ya puede acceder a los múltiples recursos de la red según las reglas que se les hayan asignado. ¿Qué características podemos nosotros abarcar con esto? El usuario ya entra a la red corporativa, ya puede ver y alcanzar múltiples recursos según los permisos, va a tener mayor superficie de ataque y los riesgos de movimientos laterales pues sí van a sentirse un poco comprometidos. ¿Qué vamos a manejar nosotros con nuestra plataforma de Z-Atenea orientado a la marca que nosotros estamos trabajando, que es la parte de Symantec? ¿Cuál es el proceso de conexión de esto? Entonces, he hecho un diagrama para que se entienda y que podamos visualizar de que no se siente la red comprometida como se lo define y es el proceso de una VPN tradicional. Aquí viene el usuario, tiene un dispositivo que sea administrado por la empresa o un dispositivo propio. El usuario va a acceder a la aplicación, que en este caso lo va a denominar por medio no de una red, sino va a ser como tema de DNS. Una vez que el usuario ingrese a la aplicación que quiere, va a consultar a lo que es la parte del SAC Domain, que es la nube, en este caso de la plataforma de Symantec, donde de aquí va a validar si ese usuario está permitido para tener el acceso, ya sea que se use con usuario y contraseña, con una autenticación MFA, valida lo que es la parte del equipo, las políticas de acceso para saber si tiene permiso para acceder a dicha aplicación y por lo tanto pues se crean los eventos para poder hacer el monitoreo y pues tomar los logs. Con este pequeño proceso, si nos damos cuenta, solo se entrega la aplicación al usuario, no se entrega en un acceso a la red, porque se lo hace a través de un tema de DNS. Una vez que se analiza con la plataforma de la nube de Symantec, porque ahí es que ingresa primero el usuario, establece una conexión segura con el conector de ZTNA. Este conector va a estar dentro de la red corporativa, que en la parte del demo ya vamos a visualizar cómo es que se integra este conector con la plataforma de ZTNA. Y una vez este conector que ya está en nuestra red corporativa, entonces va a ser esa conexión que va a permitir el acceso a la aplicación autorizada. En este caso, pues se puso un ejemplo como que el usuario va a acceder a un ERP. De esta manera, este es el proceso de cómo hace la comunicación de ZTNA y por eso es como la diferencia con respecto a lo que es las VPN tradicionales. Entonces, como un resumen, ¿cómo funciona este tema del usuario, del acceso al usuario mediante ZTNA? Como se indicó en el proceso, el usuario va a acceder a la aplicación, en este caso es un ERP, el DNS de la nube, de lo que es de la plataforma de Symantec, va a resolverlo, no va a apuntar hacia una dirección pública, como es en el caso de VPN, que apunta a una dirección pública que le puede tener el firewall, un gateway VPN. Y una vez que ya valida esta parte del dominio de DNS de Symantec, va a validar adicional lo que es la identidad del usuario, si está permitido o no a dicha aplicación. Si lo permite, se va a establecer la conexión segura con el conector que está dentro de la red corporativa y con ella va a poder acceder únicamente a la aplicación que está autorizada en la red interna. De esta manera, la aplicación se entrega al usuario de forma segura sin exponer la red corporativa.
Entonces, ¿qué nosotros podemos concluir con aquello? Que el usuario nunca entra a la red corporativa, no asigna un IP interna al usuario. El acceso prácticamente viene a ser punto a punto con la aplicación. Hay una validación continua en cuanto a lo que es el tema del usuario. Por lo tanto, tenemos una menor superficie de ataque y el movimiento lateral prácticamente es anulado. No sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta. Hemos entendido un poquito cómo es el esquema de VPN tradicional con respecto a lo que es el ZTNA. Lo he hecho de una manera gráfica para que podamos entender cómo es el proceso de conexión usando cada una de las soluciones. No sé si quizás algunas preguntas en el chat, si me puedes confirmar, Chris. ¿Estamos Eh, claros hasta ahí? No. tenemos una pregunta que dice, ¿con qué proveedor de MFA es compatible? Ah, ok. La plataforma lo maneja con los proveedores. Symantec tiene una plataforma que es Symantec Big, Symantec VIP, que es para la compatibilidad con MFA para la doble autenticación, o también con Google Authenticator, que es igual, ya les vamos a mostrar cuando hagamos el demo, pero esos serían los compatibles, los proveedores compatibles con MFA. Bueno, vamos a continuar si no tenemos alguna otra pregunta adicional. Aquí en este diapositiva vamos a mostrar en resumen de lo que ya hemos hablado de la arquitectura de cuántas VPNs tradicional y lo que es de ZTNA, cuáles son las diferencias, la diferencia clave. Dentro de la diapositiva anterior vimos un poquito el proceso de cómo es la conexión de ZTNA y por qué no involucra lo que es la parte de la red interna de una corporación. Entonces aquí he resumido en un pequeño flujo de cómo es el acceso a lo que es la parte de ZTNA, donde ya lo indicamos, que viene el usuario, se conecta por medio de NS, no a la aplicación que se requiere. Este consulta a lo que es al dominio cloud de la plataforma que se está manejando con ZTNA, luego hace una validación del acceso, del dispositivo, del usuario, de las políticas, a dónde está conectado. Por lo tanto, ZTNA lo realiza analizando la identidad, dispositivo y el contexto. Una vez que todo eso esté validado, el ZTNA, el conector de ZTNA que está dentro de la red corporativa, como lo podemos visualizar ya aquí, el que está en color verde, y el usuario va a poder conectarse a la aplicación, que en este caso, por ejemplo, era un ERP. Entonces, tomando este contexto, en la VPN tradicional podemos resumir que tenemos acceso a la red completa, el usuario recibe un IP, el firewall valida al inicio del túnel para hacer la comunicación, lo que provoca que haya una mayor superficie de ataques y movimientos laterales. ¿Qué es lo que nosotros vamos a mitigar usando ZTNA? Solo el acceso a la aplicación requerida, no se asigna una IP interna, valida lo que es la parte de identidad, dispositivo, contextos, políticas. Por ende, vamos a tener una menor superficie de ataque y el movimiento lateral pues prácticamente va a ser eliminado. Esas son las diferencias claves entre lo que es una VPN tradicional y lo que es la parte de ZTNA. Eso no quiere decir que la VPN ya no va a ser útil, no se la va a dejar de usar. O sea, sigue siendo útil para muchas otras soluciones, pero a nivel, digamos, de ciberseguridad, a nivel de mitigación de ataques, no va a ser suficiente. Por lo tanto, se complementa lo que es la nueva solución, que es lo que ZTNA, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, vamos a limitar un poco y a defender lo que es el acceso remoto a los recursos críticos de una red corporativa para que, vuelvo y repito, no hay este tema de accesos amplios a la red, movimientos laterales, que la escalabilidad sea limitada, que los permisos también sean muy mínimos para poder ingresar solamente el recurso que se necesita, el impacto no sea muy alto, pues, y la dependencia del perímetro no se encuentre comprometida.
Aquí vamos a nombrar a 3 riesgos comunes que tenemos en accesos remotos tradicionales. Uno de ellos es el acceso excesivo, es decir, si un usuario necesita conectarse a una plataforma interna, sea CRM, ERP, o alguna otra aplicación adicional, entonces puede alcanzar más recursos internos porque estamos accediendo a la red, como ya indicamos y ya vimos en las diapositivas anteriores. Que también otro caso o otro escenario nos podemos topar, que proveedores con permisos tengan permisos amplios. Entonces, si hay un proveedor externo que requiere administrar algún equipo, pero como no tiene una limitación muy granular, pues puede tener visibilidad de otros activos de la red corporativa. Y con ello, pues puede el atacante de una u otra manera ingresar o evadir esas partes y provocar que esas credenciales se sientan comprometidas. Lo que hace que si ya el atacante ingresa, ya la credencial, digamos, la va a validar como que si fuera una persona, digamos, que está verificada para poder acceder a dicha aplicación. Y por lo tanto, y una vez adentro, pues va a tener el movimiento lateral y va a ocasionar pues que aplicaciones se vuelvan lentas o vamos a ver otro tipo de problemas dentro de la red que nos van a dar indicios de que estamos posiblemente siendo atacados. Entonces, con esto vamos enfocando un poquito al que no solamente es necesario, digamos, conectarse actualmente, sino también tener una visibilidad de la conexión. Y esto se logra con lo que es ZTNA. Muchas organizaciones saben que un usuario se conectó, pero no se tiene una claridad, ¿no? De qué aplicación o cuál un poquito es los eventos, la trazabilidad que se tiene de esa conexión. Y una de ellas, pues, nos podemos preguntar qué aplicaciones se usó, qué recurso consultó para conectarse a esa aplicación, a qué servidor ingresó, dándonos el direccionamiento IP, si fueron bloqueados algunos intentos, si hubo fallo en las conexiones, desde qué dispositivo accedió. Entonces, esta trazabilidad por recurso es clave para temas de auditoría, seguridad y respuestas ante incidentes. Por lo tanto, vamos a poder decir de conectar a redes a autorizar accesos. ZTNA utiliza lo que es una frase nunca confiar, siempre verificar. Por lo tanto, el ZTNA, como recalcamos, no entra a toda la red, accede únicamente al recurso utilizado bajo políticas definidas por entidad, contexto, aplicación, dispositivos. El acceso se decide por política, no solo por conexión. Por lo tanto, como vimos un poquito el proceso, el usuario es quien solicita el acceso. Dentro de los eventos vamos a ver desde qué dispositivo se conecta, desde qué ubicación se conecta, a qué recursos se está conectando y si obviamente si se realizó la conexión, pues quiere decir pues que el usuario estuvo autorizado, ¿no? Por lo tanto, va a haber una política donde diga successful o dentro del evento donde se ingresó correctamente. Entonces, ZTNA permite que cada acceso sea evaluado antes de concederse. Eso es muy importante para el tema de conexiones actualmente, más que todo remoto, ¿no? De los diferentes usuarios, en cualquier parte, digamos, del mundo en que se encuentre. Bueno, como uno de los recursos que ya hemos nombrado, de que cada usuario puede acceder, ya sea a nivel comercial, al CRM, a nivel financiero, ERP, nivel técnico, en un equipo de red específico, sea un firewall, sea un router, sea un switcher, temas de servidores, etcétera, proveedores que puedan acceder también a recursos de forma temporal, o también los administradores, ¿no? De consolas o servidores. Por lo tanto, no todos los usuarios se van a tener las mismas políticas de acceso, no va a haber limitaciones en eso para poder acceder a los recursos de una red corporativa. Con esto nosotros vamos a tener menos exposición y más control. Con ZTNA los recursos no van a quedar expuestos de forma amplia. El acceso se va a habilitar únicamente para el usuario y para la aplicación que el usuario tenga el permiso debido. Con esto vamos a tener un acceso específico por aplicación, los recursos van a ser menos visibles a nivel lo que es de infraestructura, vamos a tener control también temporales de acceso en caso de que sean proveedores externos
y con eso vamos a tener una revocación más ordenada, mejor administración en los proveedores y una conectividad, digamos, invisible para el tema de ataques. Listo, esta es la parte un poquito de los escenarios y comparativas que les podemos indicar en cuanto a VPN y ZTNA para que nos quede un poquito más cómo funcionan a nivel de arquitectura y podamos notar la diferencia y por qué se está introduciendo actualmente esta solución y esta tecnología de lo que es ZTNA. A continuación, vamos a darle paso al demo para que podamos visualizar en vivo el tema de la consola, cómo es el proceso de provisionamiento, porque en las diapositivas hablamos de lo que se necesita un conector que está en la red. Entonces aquí le voy a dar paso a mi compañero Francisco Herrera para que nos haga el tema del escenario. Claro que sí, Iván. Muchas gracias. Antes de empezar con la operación, pensemos en un escenario muy común. Una empresa necesita dar acceso a sus empleados, administradores o proveedores para que trabajen de forma remota. Normalmente esto se resuelve mediante una VPN, pero una VPN en muchos casos conecta al usuario en una red completa o con un segmento amplio. Y aquí aparece la pregunta, ¿realmente ese usuario necesita entrar a toda la red o a únicamente acceder a alguna aplicación? Como bien puntualizó Vane, eso es justamente el cambio que propone ZTNA. La VPN se conecta al usuario con una red. El ZTNA conecta al usuario con una aplicación puntual. Para entender esto, voy a volver a puntualizar el tema del concepto de Zero Trust. Zero Trust parte de una idea sencilla: nunca confiar por defecto y verificar siempre. No importa si el usuario está en la oficina, en su casa o en una ubicación. Antes de permitir el acceso, la plataforma valida quién es, a qué aplicación y qué políticas cumple para permitir el acceso. Después de entender este concepto, vamos a hablar de la arquitectura general que montamos para este laboratorio. La arquitectura se puede entender mediante 4 elementos principales: el tenant, el sitio, el conector y las aplicaciones como tal. Primero tenemos el tenant, que es el espacio administrativo donde se configura la empresa dentro de la nube de Symantec. De aquí administramos usuarios, sitios, conectores, aplicaciones, políticas y registros. Algo importante, la aplicación y los datos no se trasladan como tal a la nube, permanecen dentro de la infraestructura propia del cliente. La nube administra más que todo el acceso y la identificación de usuario. Después tenemos la parte del sitio. El sitio representa la ubicación donde están nuestras aplicaciones. Puede ser una oficina, un centro de datos, una nube privada o una nube pública. Para este demo hemos creado el sitio Oficina Quito. Dentro de este sitio desplegamos el conector. Este es el componente que comunica de manera segura la nube de Symantec con las aplicaciones privadas. Finalmente tenemos las aplicaciones, RDP, SSH, aplicaciones web, servidores y otros servicios TCP. Con la arquitectura clara, vamos a construirlas desde el inicio. Primero revisaremos la creación del tenant del servicio, por lo cual me permito compartir ahora mi pantalla y vamos a empezar a abordar la configuración. En la pantalla que ustedes viendo, el tenant es nuestro espacio de administración creado dentro de la nube de Symantec. Aquí es donde se van a concentrar todas las configuraciones de la organización. Dentro de ella hemos podido crear el dominio por el cual se van a encapsular nuestras aplicaciones. Posterior a ello, tenemos el dashboard de la aplicación de ZTNA dentro de la nube de Symantec. Ahí Broadcom nos proporciona una imagen virtual dentro del sitio de Oficina Quito. Broadcom nos proporciona una imagen virtual preparada para desplegar el conector dentro de nuestra infraestructura. Esa máquina virtual no contiene nuestras aplicaciones, no es un servidor RP, no almacena archivos y tampoco reemplaza el firewall. Su propósito básicamente es muy específico, es ejecutar el contenedor ZTNA mientras tiene un sistema operativo ligero y ejecuta el contenedor dentro de un Docker. En la parte de abajo nos da la opción de descargar ese contenedor, que es una máquina virtual hardenizada. Esto es muy importante. Cuando decimos que la máquina virtual está hardenizada, no significa que sea invulnerable. Significa que ha sido preparada para reducir su superficie de ataque.
Primero utiliza un sistema operativo mínimo, no está diseñada para instalar aplicaciones adicionales ni para funcionar como un servidor de propósito general. Segundo, el sistema operativo tiene permisos limitados, no puede modificar libremente nada del sistema. Y el punto más importante es que esta máquina no necesita ser publicada al Internet. No colocamos una IP pública, no hacemos un destination app, no abrimos un puerto. La comunicación siempre se inicia desde adentro hacia la nube de Symantec. En producción, este hardening debe completarse con cambio de credenciales, acceso administrativo restringido, sincronización de hora, monitoreo y reglas de salida controladas. Una vez tenemos descargada la máquina virtual, nosotros la hemos colocado dentro de nuestro ambiente de pruebas. Dentro de nuestro ambiente de pruebas y está ejecutándose a través de un contenedor. A continuación les voy a mostrar. Es esta máquina virtual. Vamos a ver en la parte del contenedor y cómo se está ejecutando. Ahí, por ejemplo, podemos ver que el contenedor se está ejecutando dentro del ambiente de pruebas y los recursos asignados de la máquina virtual son. Permítanme un segundo. Como había explicado, es una máquina muy ligera. Cuando nosotros importamos a nuestra arquitectura, nos pide una CPU de 2 core, un tamaño de memoria RAM de 2 gigas y realmente muy poco almacenamiento. Aquí es donde nosotros le asignamos la red virtual a la cual va a ser registrada para que pueda conectarse con los recursos internos de la red. Algo muy importante que hay que destacar en esta parte es cuando nosotros generamos el conector, Broadcom nos indica una configuración que establece un túnel SSL hacia la nube de ellos. Entonces, como bien, no necesitamos un gateway dentro de la arquitectura VPN tradicional, no necesitamos un gateway, no necesitamos exponer puertos, no necesitamos generar alguna política dentro de la nube, únicamente permitir a esta máquina virtual hardenizada la salida a Internet y que tenga acceso a los recursos. Continuamos. ¿Cómo es la comunicación hacia la nube? El conector inicia una conexión saliente cifrada hacia la nube de Symantec, como les había mostrado. Y esto es similar a cuando un equipo interno navega hacia un servicio en Internet. La conexión se origina desde adentro hacia afuera. Aquí voy a aclarar un concepto muy importante que es el conector actúa como pivote. El conector actúa como un pivote controlado, pero no como un pivote abierto a la red. No extiende toda la red hacia el usuario. Únicamente conecta sesiones autorizadas con aplicaciones y puertos previamente definidos. Veremos a continuación el tema de la configuración de las aplicaciones internas. Y aquí tenemos las aplicaciones. Tenemos una PC, que es un equipo RDP. Tenemos el acceso a un equipo de red, que es un router MikroTik. Y tenemos también acceso al ERP corporativo. ¿Cómo llegamos allá? Nosotros generamos aquí una conexión del conector hacia nuestras aplicaciones internas. Lo que configuramos en la parte de la dirección interna es la IP que tiene dentro del segmento de red, dentro de la infraestructura interna. Y la dirección externa es un subdominio que se le asigna dentro del dominio que nos generó el tenant de Symantec ZTNA. El conector también tiene una segunda función, llegar internamente a las aplicaciones, como les menciono. También podemos tener acceso a un servidor puntualmente dentro de nuestra infraestructura física. Con el conector en línea, como habíamos visto, y la conectividad hacia los recursos internos, ya podemos publicar las aplicaciones, que es lo que les estoy mostrando. En ZTNA no publicamos toda la red, creamos aplicaciones específicas.
Mientras creamos esta aplicación, elegimos el tipo de protocolo que va a correr esta aplicación, con lo cual damos este segmento y aislamos la superficie de ataque. El mismo principio se aplica a varias de las aplicaciones que tenemos generadas para esta red. El acceso al ERP corporativo, el acceso al equipo de red. Crear la aplicación todavía no significa que cualquier usuario pueda entrar. Ahora debemos definir quién tiene acceso y bajo qué condiciones. Para ello, nosotros nos vamos a definir los usuarios y los grupos que nosotros tenemos que crear. Para este demo hemos podido crear 3 grupos: el administrador, un grupo de ejemplo que está sobre mi nombre y un grupo un usuario que significa el de contabilidad para acceder al ERP corporativo. Para la parte de políticas, tenemos una política para acceder a los distintos recursos y podemos agrupar las aplicaciones mediante colecciones, que es en este apartado de acá. Actualmente tenemos asignado a la oficina Quito y los recursos que hemos podido crear. Finalmente, las políticas determinan si el acceso debe permitirse o denegarse. En lugar de listar todos los criterios, usamos un ejemplo. Ahí es lo que habíamos creado los usuarios locales para poder conectarse a las aplicaciones. Una vez que la aplicación y los permisos estén definidos y la plataforma genera la forma de acceso para el usuario, tenemos acceso a las aplicaciones. Entonces, ahorita vamos a acceder a la PC que tiene RDP y accedemos. El usuario que nos solicita para el acceso es el usuario creado dentro del user de Windows. Entonces, ese es Francisco. Y el password es la clave que se le asignó a ese usuario. Como ven, tenemos acceso a través de la ZTNA. Permitan un momento, se abre y tenemos acceso a través de la web a un escritorio remoto. Con lo cual, como pueden ver, no se expuso ninguna IP interna ni de la máquina Windows a la cual accedimos ni de un gateway. Con esto podemos ya ver el recorrido completo de una conexión ZTNA. El usuario abre la URL, Symantec valida la identidad y la política, la plataforma identifica el sitio y el conector, utiliza el canal seguro que el conector lo mantiene, el conector abre la sesión hacia la aplicación privada y el usuario recibe únicamente el servicio autorizado. Ahorita voy a acceder al equipo de red y adicional también al sistema ERP corporativo, como ustedes pueden ver. Entonces, ¿cuáles son los beneficios puntuales de ZTNA? Es la parte de la seguridad. Reducimos la exposición. Las aplicaciones internas no necesitan una IP pública ni unas reglas de NAT directas. Tenemos un control. Entregamos acceso por aplicación y por identidad, no acceso general a la red. Tercero, cada perfil recibe únicamente los recursos necesarios. Y cuarto, es básicamente lo que mi compañera en la parte teórica les habló, es la parte de visibilidad. Centralizamos políticas y registros y podemos incorporar más sitios conectores. Con este demo hemos visto que ZTNA no consiste únicamente en publicar una aplicación desde un portal, es un modelo completo de acceso. La nube administra la identidad y las políticas, el conector mantiene comunicación segura desde la infraestructura privada y el usuario recibe acceso únicamente a la aplicación autorizada. De esta forma reducimos la superficie de ataque, evitamos exponer directamente nuestros servicios internos y aplicamos un acceso más granular. Voy a dar paso nuevamente a Vane para que concluya con esta explicación. Sí, no sé si quisieras hacer unas preguntas que nos pueden indicar. Sí, bueno, tenemos una pregunta de Jefferson Tipan que nos comenta, pero para ZTNA siempre se tiene un gateway de borde antes de la red corporativa. La solución que plantea nos lleva a gateway, nos dice, ¿no? También nos complementa indicando algún caso de éxito o qué sector del mercado solicitan más de esta solución como tal. Ya. ¿Cómo está? Buenos días, estimado Jefferson. Ya respondo tu pregunta. Con la plataforma de nosotros,
¿Cómo está? Buenos días, estimada Jefferson. Creo que está el micrófono un poco apagado. Respecto a su pregunta, sí, nuestra plataforma no tiene la obligación de tener un gateway de borde dedicado a lo que es el acceso de ZTNA, porque el conector que se tiene, que les explicó mi compañero Francisco, o sea, no cumple esa función de un gateway de una VPN tradicional. Como ya vimos en la diapositiva, la arquitectura de una VPN tradicional, ¿qué es lo que involucra? El usuario que va a pasar por un firewall y un VPN gateway, y de ahí va a poder acceder a lo que es la red LAN. Entonces, en este tipo de arquitectura, el gateway sí tiene una IP pública y va a recibir conexiones entrantes desde el Internet. En cambio, la arquitectura de Symantec es de la siguiente manera. Viene el usuario, se conecta al Internet, pero este se conecta a la nube de lo que es Symantec. Y al momento de conectarse a la nube, lo único que necesita es tener acceso HTTPS, que es cómo funciona el conector de nuestra plataforma. Con la salida HTTPS, que es con el puerto y el protocolo TCP/443, y obviamente pues que puedan tener conectividad internas a las aplicaciones. El caso como hardening no accede directamente a la red. Y sí, hay fabricantes que pueden hablar de gateways, como por ejemplo Palo Alto que utiliza gateways en la nube. Hay otras aplicaciones que utilizan también conectores y POPs. En este caso, como Cisco, utiliza también conectores y servicios de borde. Pero en nuestro caso, la plataforma Symantec no necesita ese tipo de gateway porque la conexión lo hace a través de HTTP y lo hace a través de la nube, no ingresa directamente a lo que es a la red. No sé si quizás ahí respondí un poco la pregunta. ¿Y a dónde están orientadas estas soluciones? Son orientados a empresas en el área de telecomunicaciones, retails, el área financiera, el área de industrias, porque prácticamente todo ese tipo de empresas necesitan accesos remotos hacia las aplicaciones internas, hacia los equipos de red para temas de mantenimiento, para la puerta de NOC. Entonces están orientados a ese tipo de cores verticales. Y no sé si respondí con aquello la pregunta que nos estaba haciendo, estimado Jefferson. Perfecto, muchas gracias, Vane. Tenemos otra pregunta también de Johnny que dice, ¿qué función cumple el conector dentro de la arquitectura ZTNA? ¿Y qué ocurriría si no tiene conectividad con la aplicación interna? Sí, eso ya mi compañero Francisco. Sí, justamente igual para aportar a la explicación que le dio Vane a la pregunta anterior. Básicamente el conector actúa como un puente seguro entre la nube de Symantec y las aplicaciones privadas. Si no puede alcanzar, por ejemplo, una aplicación de la parte interna, no puede entregar el acceso al usuario. Con lo cual, el conector únicamente inicia una conexión saliente cifrada. No necesita una IP pública o un gateway para salir, únicamente que sea expuesto hacia Internet. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Tenemos una pregunta más que dice, mi compañía estamos abriendo una sucursal en otra ciudad, la cual usará VPN para unirse a nuestra red. En nuestra matriz tenemos un firewall que debería priorizar para la seguridad de mi sucursal, incorporar un firewall o implementar ZTNA. ¿Cómo estás, estimado Andy? Bueno, ahí se debe priorizar lo que es el firewall. El ZTNA es un complemento, una solución complementaria, ¿no? Porque el firewall hace lo que es la parte de políticas de ruteo, políticas de accesos, ACLs o ZTNA. Lo que hace es el tema de simplemente permitir el acceso a una aplicación interna que requiere acceder desde fuera de la oficina. No hace una función de firewall. Entonces el firewall sí es indispensable y estas soluciones ZTNA, también hay soluciones que hemos escuchado como es el EDR, XDR, son complementarias. Se suman a la infraestructura, digamos, que ya se tiene a nivel de red, que viene a ser la parte del ISP, viene el core, viene el switch de distribución, switch de agregaciones, switch de acceso y los switches de acceso porque se conectan lo que son los dispositivos finales. Perfecto. Van, entonces te cedo la palabra para continuar con la exposición de la demo y ir concluyendo. Sí, listo. Yo les voy a compartir mi pantalla
Esperen un momentito. Y ahí creo que se están viendo mi pantalla. Déjenme iniciar sesión. Listo. Bueno, anteriormente habíamos visualizado con mi compañero Francisco un proceso, un poco el proceso de cómo es la conexión entre la plataforma de ZTNA que nosotros tenemos con el conector, ¿no? Que nos va a permitir esa conexión con las aplicaciones internas a la red y los recursos que ese conector usa, que son prácticamente mínimos. Dentro de la plataforma vamos aquí a visualizar. De forma general les voy a mostrar, bueno, nosotros tenemos todas estas suscripciones, entonces cuando adquiramos lo que es el tema para Casbis, para el tema de aplicaciones en la nube, ZTNA, Web Isolation, Network Protection, entonces lo vamos a visualizar dentro de este dashboard que está en la consola de Enterprise. Entonces, bueno, en resumen, nosotros tenemos este dashboard de aquí. Aquí en esta parte de ZTNA, que es lo que estamos viendo ahorita, tenemos desplegado algunos entornos. Y cuando nosotros desplegamos esos entornos, nos va a proporcionar un link, que es este link. En este link es donde se va a alojar lo que son las aplicaciones, como ya les mostró mi compañero Francisco. En este caso, nosotros estamos en el entorno de FIS. Y la instancia, porque recuerden que la estructura ZTNA de nosotros es a nivel de DNS. Si nos damos cuenta, aquí está lo que es la instancia que se crea, que crea un link, digamos una URL, que prácticamente con esa URL es la que se va a comunicar lo que es la plataforma de Symantec con el conector. De esa manera no se compromete la red, no muestra la IP. Entonces, por ahí para mostrar esa parte. Y aquí vamos a la parte de lo que son los registros. Aquí en este tema de registros se va a poder visualizar las conexiones que se han hecho, desde qué usuario, qué aplicaciones ingresó, qué tipo es, los tipos de eventos, si son actividades, si son de acceso, si lo ingresó por doble autenticación, etc. Entonces, vamos a analizar un poquito, les voy a mostrar, no sé, pongamos cualquiera ahí. La información para que podamos ver información que digamos que nosotros nos muestra y podemos visualizar dentro del registro en la parte forense. Nos va a decir de una manera resumida qué usuario fue el que accedió. En este caso, pues mi usuario es admin. Me indica que fue un acceso exitoso, que fue una aplicación web y que lo hizo mediante HTTP el comando GET. En información básica vamos a tener qué día y a qué hora fue el acceso, cuál fue el resultado, si fue exitoso, si fue fallido, cuál es el usuario que ingresó, el nombre del usuario, qué tipo de evento fue, si fue por actividad, si fue un acceso inicial, si fue un acceso por MFA, nos va a indicar a qué tipo de aplicación, si fue web, SSH, URDP, etc. ¿Cuál es el nombre de la aplicación? Que eso pues lo mostramos dentro de aquí, que es en este caso el ERP corporativo, como lo podemos visualizar.
¿Cuál es la IP de SRP? Que aquí ya nos muestra la interna. ¿Y cuál es la IP del cliente? En este caso viene a ser la IP pública por la cual estamos accediendo. Esta es mi IP pública actualmente. ¿Desde qué país lo hace? Estamos haciendo de Ecuador. Y un request ID que eso lo mantiene solamente para visualizar de una forma más específica, que eso podemos verlo en el lado de acá. Aquí tenemos una opción que dice Request ID. En caso que tengamos un Request ID, lo ponemos directamente acá para que nos genere los logs solamente de ese request. Entonces, esta es una información básica del usuario. Tenemos también en esta parte de los registros de logs la información de la conexión. Entonces, aquí tenemos el estatus del código de HTTP. En este caso es 304, hay otros estatus que son 200, 201, 301, 401, o el típico que a veces nos sale en internet cuando hay un sitio no encontrado que es el 404, que imagino que la mayoría lo hemos de ver. Ya son diferentes códigos que tiene la parte de HTTP. Entonces en este caso es un código de lectura de 304, nos indica la versión de la aplicación. En este caso es HTTP versión 2. Este de aquí es el referente. ¿Qué nos indica esta parte? La aplicación tiene lo voy a mostrar acá, tiene un link, como les indicaba, para que se haga la comunicación, porque no lo hace a nivel de red. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está el link. Entonces, este es el direccionamiento externo, digamos así, que como que lo embebe a la aplicación para que no se encuentre expuesta la red interna, que es la que vemos acá. Entonces, por esa razón nos aparece en esa parte, no sé cuál era, no sé, vamos a, creo que era esta. Nos aparece esta parte, esta URL. El tiempo de respuesta es el tiempo de respuesta que dio la aplicación con el conector para realizar la conexión, la cantidad de datos que se usó, en este caso, entre la aplicación, el tiempo del primer byte, es decir, el tiempo que transcurrió en que la petición se realizó a través del dominio, la nube de Symantec con la aplicación y la respuesta a la aplicación. Esa transición entre el dominio de aplicación y la aplicación y el dominio de Symantec es el tiempo en byte, que es lo que nos indica aquí. Este de aquí viene a ser la IP del conector, que como la visualizaron con mi compañero, esta es la IP interna que tiene. Y no usa un puerto. Esto es un puerto que lo coloca momentáneamente para hacer la conexión. Y él utiliza la plataforma de forma momentánea, no es algo específico, no es que en el conector que uno lo configura dentro de la máquina virtual como se visualizó, se pone un puerto, no, sino que esto lo hacen, es un puerto aleatorio que lo hace la plataforma. Y con eso tenemos también, podemos visualizar que tenemos el menos acceso, digamos, a la red aún más, que no son puertos fijos, también son puertos cambiantes. Aquí vamos a visualizar en la otra pestaña el tipo de actividad, la información de actividad. En este caso, pues es un acceso por URL, acceso web. El comando que utilizo de HTTP es el comando GET, que dentro del concepto de que maneja HTTP, el GET es leer información. Hay otros comandos también que pueden salir, que puede ser el POST, que indica que se envió datos, puede ser PUT, que indica que se modificó algo, delay, que es para eliminar. Entonces, bueno, en este comando, en este caso, la aplicación usa el comando GET para obtener la información, no para poder abrir la aplicación. Esta fue la respuesta de la URL para hacer la comunicación. Y aquí tenemos un poco los datos del dispositivo de donde se conectó. Se conectó, en este caso me conectó por un browser. Fue desde una laptop que tiene Windows. En mi caso, mi laptop tiene Windows 10. Aquí lo catalogo como Windows que sea mayor o igual a 10. El browser fue Firefox y usó la gente de Mozilla. Entonces, esta es la información que nosotros podemos tener aquí en cuanto a los logs, podemos visualizar. Y aquí así nos va a salir con otros tipos de logs.
El detalle es que podamos entender qué significa cada una de estas opciones que nos salen. No sé si quizás alguien tiene alguna pregunta. Esta es la información que tenemos que nos facilita bastante cuando se va a hacer más que todo aquí tenemos, como vemos aquí, un análisis forense. Ay. Tenemos también logs que nos sirven para temas de auditoría en cuanto a las conexiones con los usuarios, que también podemos visualizar el nombre del usuario, desde qué nombre, qué conector o qué recurso, en este caso, como se les indicó, dentro de los sitios creados nosotros tenemos Oficina Quito, que es el que nos aparece aquí. La conexión fue satisfactoria, desde qué país y el detalle de la laptop. La IP pública, como ya la vimos, y el puerto, ¿no?, que utiliza para hacer la conexión, que son puertos momentáneos. Entonces, de esta manera podemos visualizar los eventos. Vemos que tenemos los registros de los eventos. Adicionalmente, me acuerdo que alguien preguntó con qué sistemas o plataformas es compatible para el tema de autenticación de MFA. Aquí, dentro de las configuraciones ya forma más granular, ya dependiendo de cómo se requiera dichas configuraciones dentro de la plataforma de cada una de las empresas. Vemos que aquí tenemos la parte de Symantec VIP, que es lo que indicaba, y de Google Authenticator para poder hacer el MFA. Para la persona que me había preguntado, pues aquí tenemos ese detalle. Aquí tenemos los usuarios. Si se dan cuenta, yo tengo el usuario admin. Por eso sale dentro de los logs que vemos acá admin. Entonces es como un resumen un poco de cómo podemos visualizar y cuál es el detalle en forma granular que nos muestra la plataforma en cuanto a los logs. No sé si quizás existe alguna otra inquietud, pregunta que les podamos ayudar, o si no, pues para darle paso a mi compañero Cristian para que siga con el siguiente punto. Bien, perfecto. Gracias, Vane. Bueno, tenemos una pregunta más. Jefferson nos ha dejado un par de mensajes. Nos Ok. comenta, ¿qué pasa si la nube no es accesible? Pero Ahí en la parte... la voy a Ajá, complementar. sí, sí. Pero vamos a necesitar dentro de nuestra red un server para la instalación del contenedor dentro de la red de ellos. ¿Existe la posibilidad de que a mis clientes solo les instale la gente sin necesidad de utilizar un server? No necesitas instalar un server. Con que tengas una máquina donde puedas instalar ese recurso, que son los recursos mínimos, que son 2 core, era 500 gigas, y creo que era 2 de núcleo. No necesitas instalarlo dentro de un servidor. Simplemente es como una especie de conector que te ayuda a enlazar lo que es la nube con tus aplicaciones internas. No necesitas comprar un servidor para poder instalar ese conector, porque los requerimientos son muy mínimos del conector, que son de 2 core, 50 gigas de disco y 2 de RAM. Esos son los requerimientos digamos, del conector, que si lo pudieron visualizar con mi compañero, que les mostró, si recuerdan un poquito, las características. Pero igual los recuerdos son 2 core, 50 de disco y 2 de RAM. Perfecto, gracias, Vane. Bueno, en este momento vamos a dar paso al cuestionario que les había mencionado al iniciar el webinar. Son 6 preguntas que vamos a responder en base a la presentación que se hizo. Entonces, Deja compartir aquí. les voy a proyectar un código QR para que puedan escanearlo y puedan acceder a este cuestionario. Mira, Cristian. Quienes no puedan tal vez escanear el código, voy a dejar por acá también el enlace para que puedan acceder. Les recomendamos que lo hagan preferentemente desde el celular para que puedan visualizar la pantalla del webinar y también el cuestionario hacerlo desde el celular. Sí. Eh, Antes de eso, sí quisiera hacer unas preguntitas ahí como especie de checklist. No sé si algunos de ustedes actualmente acceden dentro de su infraestructura de red remotamente. Y ahí nos pueden ayudar respondiendo en el chat si sí, si acceden o no acceden. Si tienen actualmente implementado lo que es el tema de VPN. Si nos pueden ayudar con aquello.
respondiendo para ir viendo un poquito los escenarios de cada uno. No sé qué dice ahí, si nos puedo ayudar porque yo no puedo ver el chat, entonces si quizás Sí, tienen escritorios remotos expuestos, si pueden ver conforme se les presentó la granularidad de los logs, si quizás esa granularidad les pueden visualizar, si tienen actualmente algún sistema implementado que les permita ver la trazabilidad por recursos, sí, como para interactuar un poquito y nos ayude un poco a conocer cómo están sus sistemas actuales. bueno, Jefferson nos comenta que se utiliza, también Andrés sí uso. Jefferson comenta que, pero el mercado es más para empresas de tecnología, ¿no? Nos comenta. Ok. ¿Y qué sistemas utilizan? No sé si nos pueden comentar quizás ahí actualmente, si es que tienen implementado, ya sea VPN o quizás alguna solución de instantánea, ¿no? Que también tienen implementado actualmente. Jefferson nos dice que requieren ZTNA porque usuarios finales en IDEX lo más fácil de usuario, ¿no? Nos comenta. Ok. Bueno, ya hemos ahí respondido un poco las preguntas. Igual si hay una pregunta adicional nos pueden dejar por el chat y le iremos respondiendo. Y aquí, compañero, pues te cedo la palabra. Sí, entonces vamos a proceder a escanear este código que está en la pantalla. Igualmente pueden acceder al enlace que les dejé por el chat. Y vamos a empezar con el cuestionario. Voy a compartir pantalla, Vane, ¿ya? Bueno, entonces les invitamos a que escaneen el código que se encuentra en pantalla o también mediante el enlace del chat. Ya tenemos a Jefferson que está participando, perfecto. Esperemos unos instantes que se unan más personas. Tenemos también a Johnny. Perfecto. Entonces, ¿en qué consiste esto? Son 6 preguntas que vamos a realizarlas en tiempo real. Mientras yo voy pasando las láminas, ustedes van a tener que ir realizando las respuestas desde su teléfono o desde el computador. Es muy importante que actuemos de manera rápida porque solo vamos a tener 15 segundos para responder cada pregunta. Y como les había comentado, vamos a tener 2 premios. El primer premio es una demo personalizada con acceso a Tenet, ¿no? Que vamos a dar al primer lugar, al que haya respondido de manera correcta a todas las preguntas y en el mejor tiempo posible, ¿sí? Entonces, entre más rápido respondan de manera correcta, mucho mejor. Y el segundo lugar, pues le vamos a entregar un kit Fizz, ¿no? Que son algunos productos de la marca Fizz. Listo, tenemos más participantes. Tenemos a Diego, tenemos a Stalin, Andy, Johnny, Jefferson. No sé si se une alguien más. Esperamos un instante más, si no ya arrancamos. Tenemos Daniel también, perfecto, bienvenido. Vamos a dar un minuto más y ya arrancamos. Tenemos a Guayaquil. Ya, por ahí sí es importante que puedan dejar su nombre, ¿no? Para que nosotros podamos contactarnos con ustedes como ganadores. La persona que se registró como Guayaquil también podría enviarnos un mensaje a marketing@fisoluciones.com y ponerse en contacto, ¿no? De ser el caso que sea la ganadora.
Bien, entonces tenemos 7 participantes. Vamos a arrancar con este cuestionario. Entonces, iniciamos. Tenemos la primera pregunta que dice, ¿cuál es el principal riesgo de usar una VPN tradicional? 4 opciones. Vamos a seleccionar la respuesta que consideren correcta. Tenemos 6 segundos. Bien. Bueno, parece que todos nos respondieron como la B, ¿no? Vamos a ver. Sí, correcto. La B es la respuesta correcta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo entrega acceso ZTNA a los usuarios? 4 opciones. Nos quedan 5 segundos. Y aquí tenemos ya respuestas variadas, ¿no? El 70% nos dice que ha respondido B, C y A. Vamos a ver. Y la respuesta B es la correcta, nuevamente. Ok, vamos a la tercera pregunta. ¿Qué problema permite que un atacante se mueva dentro de la red en VPN? Tenemos 4 opciones. Vamos a seleccionar la que consideren correcta. Y tenemos principalmente que nos respondieron movimiento lateral, ¿no? Bien, tenemos por acá uso de antivirus. Ok, vamos a ver. Respuesta correcta B, movimiento lateral. Ok, vamos a la pregunta número 4. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos del OVA? Recuerden que hablamos de esto durante la demo. También Vane nos hizo un recorderis. Tenemos 5 segundos. Acá tenemos mayor variedad de respuestas. Veamos cuál es la correcta. Respuesta correcta de 2 core, 50 GB de disco y RAM, ¿no? Perfecto. Vamos a la siguiente. En un modelo ZTNA, ¿qué se valida primero para otorgar acceso? Tenemos 5 segundos para responder. Bien, tenemos una distribución de B y C bastante emparejada, ¿no? Veamos cuál es la correcta. La correcta es C, la identidad del usuario. Perfecto. Y vamos Aquí un con la poquito para última pregunta. aclarar, Chris, Claro. un ratito porque veo que hasta muy pareja las respuestas. Recuerden, chicos, que en la parte Z tenía no se usa direccionamiento IP, sino se usa temas de DNS, como vimos en la grama. Direccionamiento IP se lo usa a nivel de VPNs. Entonces, lo que hace es validar la identidad del usuario y valida también dentro de la nube lo que es la URL. Recuerden que las aplicaciones acá se las enmascara por URL, por lo tanto no se tiene visibilidad a nivel IP. Continúa, por favor. Muchas gracias, Vane, por ese aporte. Vamos entonces a realizar la última pregunta. Y nos dice, además de la identidad, ¿qué otro factor evalúa ZTNA para permitir el acceso? Y aquí nos colocan principalmente B y también C. Vamos a ver. B es correcto, el contexto, ¿no? Dispositivo, ubicación, comportamiento. Perfecto. Vamos a ver entonces el marcador, cómo quedó después de estas 6 preguntas. Y perfecto, tenemos a Daniel con el primer lugar. Daniel, te comentamos que te has hecho acreedor de una demo personalizada con acceso a Tenon, ¿no? Entonces nos vamos a poner en contacto contigo para poder realizar esta entrega. Y tenemos a Andy en el segundo lugar, que es ganador de un kit Fizz. Entonces tenemos 6 puntos Daniel y 5 puntos Andy, ¿no? Tenemos Johnny, Jefferson y Diego. Muchas gracias también por haber participado. Con eso terminamos esta dinámica y le doy paso nuevamente a Vanessa, Francisco, para una conclusión final de este webinar.
Sí, bueno, quería agradecerles primeramente a todos por el tiempo brindado. Esperemos que se hayan aclarado algunas dudas con respecto a lo que es la solución de ZTNA. De esta manera, pues bueno, estamos muy predispuestos a algunas pruebas y quizás alguna reunión más personalizada que requieran pues aquí los asistentes. Se nos ponen en contacto con nosotros sin ningún inconveniente, pues para poderles ayudar y solventar cualquier otra duda que tengan. Sí, muchas gracias a todos por la asistencia y esperamos que haya sido de su agrado. Listo, gracias con todos, gracias por participar. Nos veremos en otra próxima ocasión.